Ya está. Bueno, chicos, ¿en qué nos quedamos? Estábamos viendo algunas de las propiedades de las funciones integrables y la aritmética de las funciones, ¿verdad? Esas propiedades que, bueno, casi todo el mundo sabemos y que todas son muy fáciles de probar y que por lo mismo, pues todas se las dejamos como un problema a ustedes. Entonces, ahí ya tienen otra vez una buena lista de problemitas. Bueno, y hay otra, si ustedes se fijan en la lista de propiedades, no incluimos nada que tuviera que ver con la composición, porque con la composición, pues sí hay un resultado muy importante, muy potente, y que bueno, ese sí vamos a probar aparte, ¿verdad? Porque es un resultado muy destacado. Entonces, podemos componer, si yo tengo una función de Rn en R, la podemos componer con una función de R en R, ¿no? Sí, Emanuel, para ustedes también van a estar bien triviales todas esas propiedades. Entonces, bueno, entonces vamos a formular este resultado de la siguiente manera, fíjense. Vamos a decir, esta es la 1.19, pero bueno, este, esta proposición, esta proposición dice lo siguiente. Es la 1.19, vamos a ponerle el numerito. Entonces dice que si f es una función de un rectángulo de Rn en R, es integrable, ¿verdad? De hecho, fíjense que aquí vamos a poner más específicamente que el contradominio o que los valores de la función caen en este intervalo de los reales. Dado que si va a ser integrable es una función acotada, entonces cae en un intervalo de los números reales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si f es integrable, ¿sí? Es integrable sobre este rectángulo R y tomamos h, una función definida en el intervalo a, b, es decir, donde caen los valores de f, una función de los reales en los reales, ¿sí? Que vamos a suponer que es continua, ¿sí? Es continua en en AB, ¿verdad? De hecho, por ahí debe de haber un ejemplito en donde no basta con que h sea integrable, ¿verdad? Ahí también creo, no sé si este se los deja como un problemita, ¿verdad? Encontrar que si ustedes ponen solo h integrable en el intervalo a, b, entonces es factible que la composición no sea integrable, ¿verdad? Necesitamos que h sea continua. Eso creo que incluso pues, si revisan en cálculo 2, vimos algún ejemplo que la composición de funciones integrables no era necesariamente integrable, ¿verdad? Entonces, seguramente por ahí pueden conseguir el contraejemplo. Entonces, si esta f es integrable y esta h es continua, entonces podemos asegurar, sí, podemos asegurar que f seguida de h, sí, esta es una función que está definida, por supuesto que está definida en el rectángulo y sigue siendo una función de Rn en R, pues esta función es integrable sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, este es un resultado importantísimo. De aquí sale la integrabilidad de muchas funciones de Rn en R, ¿verdad? Entonces, es un resultado muy potente. Entonces, y bueno, para la demostración de esto, pues otra vez vamos a tener que echar mano de un concepto que, bueno, ya por ahí lo usamos, pero otra vez, cuando teníamos una función continua en un intervalo cerrado y acotado de los reales en los reales, si es continua en un intervalo a, b, pues también te podríamos asegurar que era uniformemente continua, ¿verdad? Entonces, ese va a ser una herramienta muy importante en esta prueba, hacer uso de que la función h tiene que ser uniformemente continua. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a
De hecho, lo primero que vamos a hacer es aplicar esto, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo vamos a probar que la composición es integrable? Pues como dijimos siempre, ¿no? A través del criterio de Cauchy, ¿no? Es decir, vamos a mostrar, dada una épsilon, vamos a demostrar que hay una partición, ¿verdad? Del intervalo, digo, del rectángulo R, tal que la suma superior menos la suma inferior, etcétera, 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 ¿no? Lo que ya sabemos que dice el criterio de Cauchy, que probamos hace poquito, ¿no? Pero bueno, entonces, como lo voy a decir así, ¿verdad? Como H es continua en A, B, ¿sí? Entonces, H es uniformemente continua en AB, ¿de acuerdo? Entonces, para esta épsilon, o sea, lo que podemos decir es que, por lo tanto, bueno, según la definición de continuidad uniforme, existe, ¿no? Existe un número positivo tal que, ¿qué? Tal que para cualquier par de puntos en AB que difieran entre ellos en menos que esta delta, entonces podemos concluir que los valores de la función h de x menos h de y son menores que épsilon o que cualquier otra cantidad positiva. Bueno, aquí otra vez, ya saben que estos numeritos extraños, que este extraño numerito que voy a poner, pues tiene que ver un poco con que no salga exactamente épsilon, ¿verdad? Nos va a hacer falta épsilon entre dos veces la medida de R, ¿de acuerdo? Con eso va a ser para que salga elegante, ¿sí? Exacto, exacto, ya saben, ¿no? Exacto, exacto. Y van a ver, en la propia demostración, se ve, ¿no? Ustedes dicen, ¿y cómo se ocurrió ahorita? ¿Cómo se ocurrió? Bueno, se ocurre a partir del desarrollo que vamos a hacer, ¿verdad? No son matemagias, ¿verdad, Dafne? A todo mundo se le puede ocurrir esto. Entonces, ok, entonces ahora, de hecho, geométricamente, fíjense que geométricamente, este, pues ahorita trato de explicar más o menos geométricamente cómo se justifican estas cosas. Entonces, ahora, como también sabemos que f es, como f, ¿sí? Como f es integrable, es la otra hipótesis importante, ¿verdad? Como f es integrable sobre r, también sabemos que existe, es acotada, ¿no? Es acotada, para empezar, de modo que existe un número positivo tal que pues, lo puedo poner de esta forma, ¿verdad? Tal que no, a ver, perdón, no, la que es, me importa, la que me importa, la cota que voy a necesitar también es para F. Entonces, esta no me interesa tanto. Entonces, a ver, déjenme quitar esta parte. Y como F es integrable, se va el criterio de Cauchy, ¿no? De nuevo, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Gregorio? Sabemos que se vale el criterio de Cauchy. También sabemos qué cosa, sabemos que existe, sabemos que existe una partición, ¿verdad? Una partición del rectángulo R tal que, ¿qué? Tal que pasa lo siguiente. Fíjense, también puedo pedir que la suma superior de F para esta partición P menos la suma inferior de F para esta partición P sea menor también que aquí otra vez a lo mejor les va a aparecer un número extraño, pero va a ser delta por épsilon entre 4m, ¿sí? Donde esta delta tiene que ver con esta delta que nos dio
la continuidad uniforme de H, ¿verdad? Y esta M que estoy poniendo aquí, ¿verdad? En donde M es tal que, ¿qué? Es tal que el valor absoluto de H de X es menor o igual que M para toda X en AB, que sabemos que sí existe, ¿verdad? Porque H pues, es una función acotada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, otra vez, yo sé que este numerito suena muy extraño, pero van a ver por qué más o menos se justifica, ¿no? Porque incluimos aquí este numerito delta, ¿verdad? Que tiene que ver con la H. Recuerden que pasa lo siguiente, ¿no? Las sumas, sabemos que la suma pasa esto, ¿no? Que la suma superior de F menos la suma inferior de F. Esto en realidad es una suma de la forma de un MI menos un MI así, ¿verdad? Por la medida de los RIs, ¿verdad? Donde los RIs son los subrectángulos inducidos por la partición P, que son K, y este es el supremo y el ínfimo de los valores de la función sobre cada RI, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto, ¿qué sabemos en cuanto al supremo y el ínfimo? MI y M, sí, ¿verdad? Porque, Diego, aquí está M, se refiere a una cota de la función H, ¿verdad? Y aquí MI mayúscula es el supremo de los valores de F sobre el subrectángulo RI, ¿verdad? Son dos números diferentes, ¿no? Sí, sí, está bien. No necesariamente, ¿verdad, Silgi? Porque de F solo sabemos que es integrable, ¿verdad? No necesariamente continua. La M sí podríamos decir que se alcanza, ¿verdad? Pero bueno, nos basta con que sea una cota. La M mayúscula sí se puede alcanzar porque H, si fuera, puede ser el máximo, ¿verdad? Porque ese sí existe, ¿no? El máximo de la función H sobre el intervalo cerrado a coma B. Esa sí existe y pudimos haber tomado M como el máximo o el máximo del valor absoluto de H, que también sería una función continua, ¿no? Pero bueno, basta con que sea una cota, ¿no? Basta con que sea una cota de los valores de H, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí lo que me interesa, chicos, es esta diferencia, esta diferencia. Yo sé que esta diferencia me la tomé, ¿quién? Menor que épsilon entre 2 veces la medida de R, ¿no? Así lo dije acá arriba, ¿verdad? Es esta desigualdad, ¿no? No, perdón. Me la tomé, perdón. Me la tomé que la diferencia fuera menor que esto, ¿verdad? La suma superior menos la suma inferior fuera menor que este número. ¿De acuerdo? Pero ahora, fíjense, a lo mejor esta partición es suficientemente fina, ¿sí? Esa es la pregunta, ¿verdad, Gerardo? ¿Podemos estar seguros de que estas diferencias son menores que delta? Es decir, ¿hay alguna cosa que nos garantice que el supremo menos el ínfimo de los valores de la función f sobre el rectángulo RI o el subrectángulo RI, esto es menor que delta? ¿Hay algo que nos lo garantice? ¿Sí? Lo único que sabemos de esta partición es que la suma superior menos la suma inferior es menor que este número, ¿verdad? Es menor que este número. Entonces, en principio, habría algo que nos garantice que el supremo menos el ínfimo es menor que delta. De entrada, no, ¿verdad? No hay nada que nos lo garantice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir I1, ¿sí? A el conjunto de todos los J's, ¿sí? Aquellos índices de 1 hasta acá, tales que el MJ mayúscula menos el MJ minúscula sí sea menor que delta.
Es decir, los índices para los cuales y a esto le voy a llamar, a este conjunto de índices le voy a llamar I1. ¿Está claro? Aquellos para los cuales sí se valga que el supremo menos el ínfimo sea menor que delta. No sé cuántos haya, ¿verdad? A lo mejor no hay ninguno, ¿sí? Y le voy a llamar I2 al resto, ¿sí? A los otros índices, tales que esta diferencia no es menor que delta, sino que es mayor o igual que esta. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Esto que voy a hacer aquí es muy, muy importante. Exacto, ¿verdad? De hecho, este resultado lo probamos en cálculo 2, ¿verdad? También lo probamos en cálculo 2 y la prueba es idéntica, ¿verdad? La prueba es exactamente lo mismo, lo único que cambia pues es que ahora estamos con una función de Rn en R, ¿verdad? Pero la prueba es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya con esta separación, observen que I1, la unión de estos dos me dan todos los índices, ¿verdad? Me dan todos los índices de 1 acá, además de que este conjunto de índices son ajenos, ¿verdad? ¿Sí? Son ajenos, ¿no es cierto? Y, bueno, lo más interesante es que la suma superior de F para la partición P menos la suma inferior de F para la partición P, este es lo importante. Puedo dividirla en dos sumas, ¿verdad? Puedo dividirlo en la suma sobre las i's que estén en I1, ¿verdad? De los MI's menos MI así, por la medida de los RI's, más la suma sobre los i's en I2, ¿verdad? De lo mismo, ¿no? MI menos MI así por la medida de RI. ¿Sí o no, chicos? ¿Verdad? ¿Sí está claro eso? Es que ahora puedo reescribir la diferencia. Y yo sé que esta suma, recuerden que yo sé que esta suma es menor que delta por epsilon entre 2 veces m, ¿verdad? Así me la tomé, ¿no? Así me tomé, 4, no 2, era 4, ¿verdad? Sí, está bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. No se me han perdido. Y van a ver por qué de aquí sale un poco por qué son los numeritos que tomé, este número y el otro, por qué los tomé como los tomé. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es acotar cada una de estas sumas, ¿verdad? Cada una de estas sumas. Entonces, fíjense, si yo tomo una I en el conjunto de índices I1, ¿sí? ¿Qué sabemos? Entonces se tiene que, ¿qué? Lo voy a poner así, que los valores de la función para cualquier par de puntos, ¿sí? Esto siempre es menor o igual que MI menos MI, ¿verdad? Y este sería menor que delta para cualquier par de puntos, ¿sí? Para cualquier par de puntos X y Y en RI, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿No? Si yo tomo un par de puntos en RI, pues la diferencia de dos valores pues es menor o igual que el supremo menos el ínfimo, y como es menor que delta, entonces, fíjense, al aplicarle h a estos valores, ¿qué me queda? Me queda que h de f de x menos h de f de y, como estos puntos difieren en menos que delta, ¿verdad? Pues bajo h van a dar a algo menor que epsilon entre 2 veces la medida de r, ¿no es cierto? Así tomamos la delta, ¿no? Sí recuerdan, ¿verdad? ¿Sí está bien?
Perfecto. ¿Y esto qué es lo que dice, chicos? Esto es lo que dice, es decir, que Profesor, ¿le los puedes subir valores... un poquitito así una cuestión? El renglón de arriba. Ahí está el renglón de arriba. Ahí, Mm. perfecto, gracias. Entonces, a ver, chicos, ¿esto qué quiere decir? Que H compuesta con F en X menos H compuesta con F en Y, ¿sí? Son menores que este número, ¿verdad? Son menores que esto por la medida de R, y esto sucede para cualquier par de puntos en RI, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es decir, los valores de la función composición sobre cualquier par de puntos en RI, ¿sí? Distan en menos que ¿quién? Distan en menos que este número. Entonces, a ver si para todo el mundo es claro, ¿qué puedo decir del supremo de los valores de la composición menos el ínfimo de los valores de la composición para cualquier par de puntos en RI? O para los valores de la composición en RI, ¿qué puedo concluir sobre el supremo y el ínfimo de los valores de la función composición en el subrectángulo RI? ¿Alguien me puede decir si cualesquiera par de valores difieren en menos que este número, que esta constante, qué puedo concluir, ¿sí? Para cualquier par de puntos en RI, ¿sí? Sí, ¿verdad, Leonardo? Está claro, ¿no? ¿Verdad? Son menores o iguales que esta constante, ¿verdad? Por lo tanto, si yo le llamo MI' al supremo de los valores de la función composición, ¿verdad? Si yo le llamo esto al supremo de los valores de la función composición, ¿sí? Para X en RI, le llamo MI' mayúscula, y MI' minúscula, ¿sí? Y MI' minúscula es el correspondiente ínfimo, ¿sí? De los valores de la misma función, para X en RI. Entonces puedo concluir qué cosa. Esta desigualdad de aquí arriba me lleva a concluir, ¿verdad? Me lleva a concluir qué cosa. Que MI' menos MI' así, ¿verdad? Es menor o igual que epsilon entre 2 veces la medida de R. ¿Estamos? ¿Sí está claro para todo el mundo esto? ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? Perfecto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense, la suma, recuerden que esto lo pude hacer para cualquier índice en I1, ¿verdad? Para cualquier índice en I1. Entonces, si yo hago la suma para las I's en I1 de esto, de MI' menos MI' así, por la medida de los RI's, pues esto va a ser menor o igual que ¿quién? Que esta constante, ¿verdad? Que esta constante, epsilon entre 2 veces la medida de R, por la suma sobre las I's en I1 de las medidas de los RI's. Que por cierto, la medida de los RI's, ¿verdad? Sí, es menor o igual, esto, la medida de los RI's, porque no estoy sumando todos, posiblemente no estoy sumando todos son menores o iguales, ¿verdad? Podría ser igual, ¿no? ¿Qué tal si I1 podría ser todo, ¿no? Esto es menor o igual que la medida de R, ¿verdad? ¿Estamos? De tal manera que esto va a ser menor o igual que epsilon sobre 2. ¿Estamos, chicos? No sabemos, a lo mejor I1 es todos, son todos los índices, ¿verdad? ¿De acuerdo? Claro, en todos los subíndices sería menor que delta, ¿verdad? Pero sí está bien, ¿verdad?
Salió epsilon sobre 2, ¿verdad? Qué cosas, ¿verdad, Silgi? ¿No? Y ahora, fíjense, ahora voy a analizar qué pasa para los índices en I2, ¿verdad? ¿Qué sucede para los índices en I2? Ahora, ¿sí? Si yo tomo un índice en I2, ¿qué sabemos? Sabemos que el ínfimo, el supremo, perdón, menos el ínfimo de los valores de F es mayor o igual que delta, ¿no es cierto? Así construimos el conjunto de índices I2. ¿Sí recuerdan? Así definimos el I2, ¿verdad? Acá, si quieren, lo recuerdo. Este era el conjunto de índices I2, en donde pasaba que esta diferencia era mayor o igual que delta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a multiplicar delta por la medida del RI correspondiente, sería menor o igual que esta diferencia por la medida del RI. ¿De acuerdo? Y sumando sobre todos los Is que están en I2, ¿qué obtengo? Sumando sobre todos los Is que están en I2, obtengo ¿qué cosa? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente página, ¿verdad? Sumando sobre las Is en I2, se tiene que ¿qué? Se tiene que, fíjense, la delta es una constante, ¿verdad? Entonces quedaría la delta por la suma de las medidas de los RIs con I en I2. Y esto sería menor o igual que la suma sobre las Is en I2, ¿verdad? De MI menos MI así, y esto sería por la medida del RI, que por cierto, esto es menor o igual, ¿verdad? Que sumar sobre todos, ¿no? Tomar la suma completa, ¿verdad? Desde I igual con 1 hasta acá, ¿verdad? Todos los sumandos son positivos, ¿no? De MI menos MI por la medida de los RIs, ¿no es cierto? Que por cierto, esto es la suma superior de F menos la suma inferior de F para la partición P, ¿verdad? Y esta la habíamos escogido que fuera menor que ¿cuánto, chicos? Aquí aparece ese número extraño, ¿verdad? Aparece que es delta por epsilon entre ¿cuánto habíamos quedado? 4m, ¿verdad? Una 4m por ahí, ¿verdad? Un 4m, aquí estaba, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entre un 4m, ¿verdad? Es decir, en conclusión, fíjense, por lo tanto, es decir, que delta por la suma de las medidas de los subrectángulos para los índices que están en I2 es estrictamente menor que delta por epsilon entre 4m. ¿Sí? Y por lo tanto, aquí está, puedo cancelar la delta, ¿verdad? Y puedo concluir que la suma de las medidas de los rectángulos RIs para Is en I2, esto simplemente es menor que epsilon entre 4m. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí está bien? ¿Y ya vieron cuál fue como que el truco de la magia de esto? Ahí donde estas cosas son mayores o iguales que delta, ¿verdad? Aquellos índices para los cuales esto es mayor o igual que delta, es decir, en donde no se cumple
que las imágenes vayan a dar a un rectángulo cuyas imágenes difieren en menos que delta, la magia es que la suma de todos esos subrectángulos es pequeña, ¿verdad? También la pude poner en términos de épsilon. Ahí estuvo un poco la gracia de haber tomado este número tan extraño, ¿verdad? Porque con eso puedo concluir que en estos subrectángulos, ¿sí? Matemañas. Ah, bueno, son ideas interesantes, ¿no, Julia? Justo, precisamente, ¿verdad? Se pueden hacer esas cosas, ¿de acuerdo? Y fíjense que entonces, por lo tanto, fíjense, si ahora me fijo en quién sería esta suma, la suma del supremo de la función composición menos el ínfimo de la función composición para aquellos índices que están en I2, ¿sí? Está multiplicado por la medida de los subrectángulos RIs, ¿verdad? ¿Sí? Esta suma, por cierto, que es menor o igual que ¿quién? El supremo de los valores de la composición, bueno, déjenme entonces, a lo mejor, bueno, ustedes a lo mejor me lo pueden decir rápidamente ahorita. Estos recuerden que son el supremo de la composición H compuesta con F, ¿no? El supremo de los valores sobre el rectángulo RI y el supremo de los valores de la composición, el ínfimo, el supremo y el ínfimo. Pero si la función H está acotada por M en valor absoluto, ¿qué puedo decir de esta diferencia? Siempre. Esta diferencia siempre es menor o igual que ¿cuánto, chicos? ¿Sí? Que 2M, ¿verdad? 2M, ¿verdad? Jonathan, 2M, ¿no? Sí, esto es menor o igual que la suma desde igual con... Exacto, aplicando la desigualdad del triángulo, ¿verdad? Para las I's en I2 sería menor o igual que 2M por la medida de los RIs, ¿verdad? Pero bueno, pues esto es lo mismo que 2M por la suma de las medidas, ¿sí? Es la suma de las medidas de los RIs en I2. Ah, pero ya sabemos que la suma de estas medidas es menor que este número, ¿verdad? Es menor que este número. Ahí está la gracia, ¿verdad? Entonces, todo esto es menor que ¿cuánto? 2M por épsilon entre 4M, pues que casualmente nos da épsilon medios. ¿No es cierto? Sí está bien, casualmente, ¿verdad, Silgi? Sí. Bueno, y por lo tanto, fíjense, ya puedo concluir, ¿no? Por lo tanto, la suma superior de F de la composición, ¿verdad? H compuesta con F para la partición P, menos la suma inferior de H compuesta con F para esta partición P, que la puedo escribir como la suma para las I's en I1, ¿sí? Para las I's en I1 de MI' menos MI' por la medida del RI, más la suma sobre las I's en I2, ¿verdad? La puedo partir de esta forma también, esta suma, ¿no? MI' menos MI' por la medida de los RIs, ¿verdad? Ah, pues ya está, ¿no? La primera me salió siempre menor o igual, la primera me salió menor o igual que épsilon medios, pero esta me salió estrictamente menor que épsilon medios, y esto pues es menor entonces. Épsilon medios más épsilon medios, que casi siempre da épsilon, ¿no? Por eso son números extraños, ¿verdad? Entonces, pero vean que como que la clave de este asunto, ¿verdad? Sí, fue esta división en los subíndices, ¿no? Fijarme en la subdivisión de los índices de esta forma, ¿sí?
Y entonces, en función de eso, fue lo que le pedimos a a la partición original, ¿verdad? Ujú. Sí, está bien. Sí, ¿verdad? Una corbata. ¿De acuerdo? Sí, eso fue lo que le pedimos a esta, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, ahí está un poco la clave, ¿verdad? Un poco la clave de la demostración, ¿no? Y eso espero que les hayan quedado más claro por qué se usan ciertos numeritos extraños, ¿no? Ujú. Sí, que de entrada parece que a uno no se le ocurren, pero bueno, si lo estudia uno con cuidado, dicen, ah, claro, tenía que ser de esa forma, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como dice Dafne, con un moñito, ¿verdad? Dada la elegancia de la prueba, con un moñito. Bueno, entonces, de hecho, con esto redondeamos la, las propiedades de la integrabilidad, de las funciones integrables, con las operaciones de las funciones, ¿verdad? Incluyendo la composición. Y de este último resultado se obtienen muchísimas funciones integrables, ¿verdad? Muchísimas funciones integrables. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Y bueno, con esto terminamos como las propiedades más elementales. No, me faltan algunas propiedades. Entonces, a ver, ya nada más para terminar, como las propiedades más elementales de las funciones integrables, ¿sí? Déjenme pensar en lo siguiente. A ver, fíjense, voy a plantear el siguiente problema. Si yo tengo una función, que también lo vimos en cálculo, algunos lo vimos en cálculo 2, ¿verdad? Si yo tengo una función definida sobre un rectángulo de Rn en R, ¿hay alguna manera en la que ustedes me pudieran decir cómo calcularían algo así como el valor promedio de los valores de f? ¿Cuál sería el valor promedio de los valores de f sobre el rectángulo R? ¿Cómo se darían una idea de a qué podrían llamarle el valor promedio? No se puede sacar promedio en el sentido estricto, ¿verdad? Uno entre la medida de R, Daphne. Ah, y eso, ¿por qué así de mágico? Esto está muy mágico, ¿verdad? ¿Por qué sale eso? En efecto tiene razón Daphne, ¿sí? Pero ¿cómo lo más o menos darían una explicación de por qué ese numerito que dice Daphne efectivamente se puede considerar como una aproximación o como una medida del promedio de los valores de f sobre el rectángulo R? Pues sí, ¿verdad? Silgi, a ver, una cosa que podríamos hacer sería, a ver, supongamos en R2, ¿no? Supongamos en R2, si yo tuviera un rectángulo en R2, ¿sí? Y sobre este rectángulo tengo definida una función f en los reales, pues si yo quisiera calcular algo así como el promedio, ¿no? El valor promedio de f sobre este rectángulo, ¿cuál es el valor promedio? Una posibilidad sería, por ejemplo, subdividir, ya que están las rayitas aquí, voy a subdividir en 4, ¿verdad? 4 aquí y 4 acá, de hecho los voy a pintar de color rojo, ¿no? Y una posibilidad sería lo siguiente, ¿no? Si hago esta subdivisión, por ejemplo, de 4 por 4, y en cada subrectángulo tomo un punto, ¿sí? En cada subrectángulo tomo un punto, en un punto arbitrario, no necesariamente el centro, como lo estoy pintando, un punto arbitrario, ¿no? Es decir, tomo un punto xi en cada uno de los subrectángulos RIs y calculo el promedio de estos valores, ¿verdad? Es decir, tomo, por ejemplo, en este caso, la suma, ¿sí? La suma de todos los valores, ¿sí? Tomo f de xi, hago la suma,
desde igual con 1 hasta 16 en este caso, ¿verdad? Son 16 cuadritos. Esto no son los reales, Daphne, como que una T, sería una T muy larga, ¿verdad? Son los reales, ¿no? Son los reales nomás que paraditos, ¿no? Los reales paraditos. Entonces, el promedio de estos valores sería esto, ¿verdad? El promedio de estos valores sería esto. Y bueno, esto podría ser una aproximación al valor promedio, ¿verdad? O al valor promedio de f sobre todo el rectángulo, ¿no? Estoy tomando como una muestra muy buena. ¿En qué medida esto es mejor? Bueno, pues en la medida de que yo haga divisiones más grandes, ¿no? ¿Qué tal si divido en K partes, K de este lado y K de este lado? Pues entonces podría construir un promedio que fuera, en general, la suma desde igual con 1, ¿hasta dónde, por cierto? Sería hasta K cuadrada, ¿verdad? Hasta K cuadrada, ¿no? Y el número total de muestras, el número total de puntos, el número total de sumandos es K cuadrada, ¿no? En general, en Rn, ¿cómo sería? Si esto lo hago, el rectángulo, cada uno de los intervalos sería K la n, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algo así como que sumas, si yo subdivido en K partes iguales, ¿verdad? Y tomo f de xi, ¿sí? Desde i igual con 1 hasta K a la n, y divido entre K a la n, ¿sí? Y tomo K's cada vez más grandes, ¿no? Es decir, si este valor convergiera a algo cuando K tiende a infinito, ¿verdad? Si esto podemos asegurar que estas sumas se aproximan a un valor P, bueno, a un valor I, como quieran llamarle, ¿sí? Cuando K tiende a infinito, pues como que este valor I sería una muy buena forma de decir que es el valor promedio de F sobre el rectángulo R, ¿no es cierto? Sí, está bien. ¿Estarían de acuerdo en llamarle a este número I, llamarle el promedio de F sobre el rectángulo R? ¿Podrías ¿Entendés? repetir eso último, por favor? La, ¿Cuál la parte? explicación. Ah, Porque, eso. a ver, si yo hago en general esto, si hago subdivisiones cada vez más finas, ¿no? Si hago subdivisiones cada vez más finas, ¿no? Hago rectángulos cada vez más finitos, ¿no? Para K's cada vez más grandes, ¿no? ¿Sí? Y en cada uno de ellos tomo un punto y hago esta suma, ¿sí? Pues como que estoy tomando una muestra, ¿no? Una muy buena muestra de valores de la función, ¿sí o no? Y estoy tomando el promedio de esos valores. Ahora, si esto es un promedio, ¿verdad? ¿Sí? Ah, pero pues en la medida de que K sea grande, estoy tomando pues bastantes puntos, ¿verdad? Bastantes puntos y muy bien distribuidos a lo largo de todo el rectángulo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y entonces, pues estos valores promedios como que sí son una representación, una buena representación del promedio de los valores de la función, sobre todo si se aproximan a un valor i cuando k tiende a infinito, ¿no? Imagínense que hago tender k a infinito. Entonces, pues estoy tomando muchísimos, cada vez más puntos y muy bien distribuidos, ¿no es cierto? A lo largo y ancho de todo el rectángulo, ¿no? Y entonces sería una muy buena. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, si f es una función, cuando menos integrable, vamos a ver que efectivamente este tipo de sumas sí se aproximan a un valor, ¿verdad? ¿Sí? Y se aproximan justo al valor que dijiste, ¿verdad, Daphne? ¿Sí? Este tipo de sumas, si f es integrable, este tipo de sumas, cuando k tiende a infinito, sí se aproximan a un valor, y ese valor es el número que dijiste, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, este tipo de sumas, ¿sí? Las sumas
desde K, desde I igual con 1, hasta K a la N, de los valores de f en puntos elegidos ahí, todo esto dividido por K a la N. Fíjense que esto se puede escribir de esta forma, ¿no? Se puede escribir como una suma, desde I igual con 1 hasta K a la N, de f de xi i por 1 entre kn, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, observen que estamos diciendo que subdividimos el rectángulo R, lo subdividimos en K a la N subrectángulos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la medida de cada uno de estos subrectángulos RIs en los que queda subdividido es igual a ¿cuánto? ¿Sí? Cuando hago la subdivisión, en el caso general, ¿sí? Si tomo todos los subrectángulos, la medida de los RIs es ¿quién? Es la medida la medida del rectángulo total entre el número de subdivisiones, ¿verdad? Y el número de subdivisiones que hicimos fue K a la N, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, entonces, este numerito, ¿sí? Es decir, podemos escribir 1 entre K a la N, se puede pensar como la medida de los RIs entre la medida de R, ¿verdad? ¿Sí? Haciendo un despejito, nos queda eso, y por lo tanto, estas sumas que son los promedios, se pueden ver como la suma desde I igual con 1 hasta K a la N de f de xi i por la medida de RI entre la medida de R, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 1 entre la medida de R por la suma desde I igual con 1 hasta K a la N de f de xi i por la medida de RI, ¿verdad? Ah, pero seguramente ustedes ya identificaron qué es esto, ¿no? Sí, son las sumas de Riemann, ¿verdad? Estos son sumas de Riemann de una función que si es integrable, ya sabemos que cuando K tiende a infinito, estos subrectángulos son cada vez más pequeños, son particiones cada vez más finas, y este valor se puede probar que tiende, ¿verdad?, a la integral de f sobre r, ¿no? Cuando K tiende a infinito, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? De tal manera que entonces lo que estamos diciendo es que, digamos que el límite, cuando K tiende a infinito, de estos promedios, ¿verdad? De estos promedios, desde igual con 1 hasta K a la N, entre K a la N, cuando f es integrable, este límite sí existe y es igual a 1 entre la medida de R por la integral, ¿verdad? Por la integral de f sobre R. ¿Estamos, chicos? ¿Sí está bien? De tal manera que entonces este numerito, pues sí, tiene todo el derecho de podérsele llamar el promedio de los valores de f sobre el rectángulo R, ¿verdad? Esa es una muy buena interpretación de la integral, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero está bien, ¿verdad? Sí está claro, ¿verdad? Esta es una muy bonita interpretación de la integral, ¿verdad? Y bueno, con esta interpretación, fíjense que hay un teorema muy interesante que justo se llama el teorema, muy bien, Sari, qué bueno, se llama el teorema del valor promedio, ¿verdad? Precisamente porque involucra a este valor, ¿verdad? De hecho, no sé si se los dejé como un problemita, pero se puede demostrar, ¿no? Ya no lo voy a hacer ahorita, pero a ver, y si no, pues a ver, pregúntenle a los ayudantes. Ese sería no sé si lo dejé como problema, no recuerdo.
¿Sí? Es un problema, ¿verdad, Emanuel? Sí, es un problema. Ujú. Sí, es un problema, tiene que ser un problema, ¿verdad? Demostrar que estas... Sí, bueno, ustedes ahí hablen con el problema 10, en efecto. Sí, no, ya cada vez están más grandes, ya entienden muchas matemáticas. Les aseguro que ya no son los mismos que entraron hace casi 2 años o un poco más de año y medio a la facultad. Pues ni modo eso de crecer. Eh, No, 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 son más grandes. Pero ya aprenderás, Silgi, vas a ver que ya sabes, aprenderás rápidamente. Bueno, chicos, entonces, no, yo no hablaba de ese crecimiento, Dafne. Mm. Yo también, de hecho, yo no sigo siendo de más o menos de 1,5 metros, hasta estoy haciendo más pequeño, pero soy grande, creo, de edad. Bueno, entonces, vamos a formular un teorema, ¿sí? Este se conoce como el teorema del valor promedio, ¿verdad? Así se le conoce. Algunos le dicen el teorema del valor medio para integrales, pero yo creo que es una mala traducción. Debería de llamarse el teorema del valor promedio. ¿Sí? El teorema del valor promedio. Creo que en algunos textos le llaman el teorema del valor medio, pero creo que es una mala traducción. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor promedio? Dice lo siguiente, lo vamos a probar para funciones continuas, ¿no? Vamos a tomar un par de funciones definidas en un rectángulo. Van a ver por qué menciono dos, ahorita van a ver por qué menciono dos funciones. DRNNR, NR, continuas, NR, ¿sí? Bueno, de hecho, las dos no, nada más vamos a pedir que F, dos funciones, ¿sí? F continua nada más, F continua, solo F continua en R, y G integrable nada más. Y G integrable sobre R. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces pasa lo siguiente. Una primera afirmación es que la integral de F sobre el rectángulo R se puede pensar como el valor de F en alguna xi por la medida de R, ¿verdad? ¿Sí? Y esto sucede para alguna xi en R. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, aquí está involucrado el promedio, ¿verdad? Si yo divido por la medida de R, estoy diciendo que el promedio, si F es continua, el promedio se alcanza en algún valor, ¿verdad? Eso es lo que estaría diciendo este primer inciso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Eso es lo que diría el primer inciso, ¿no? Si divido por 1 entre la medida de R, de este lado me queda el promedio de los valores de F, y ese me dice que es igual a F evaluado en algún punto. Es decir, si F es continua, el valor promedio siempre se alcanza en algún punto. Y la segunda parte, que es como una generalización de la primera, dice que si la función G siempre es mayor o igual que 0 para toda X en R, ¿sí? Entonces, puedo asegurar que la integral de F por G sobre el rectángulo R, sí es integrable, ¿verdad? El producto es integrable, dado que ambas son integrables, se puede ver siempre como F evaluada en algún punto, ¿sí? Por la integral de G sobre R, y esto sigue siendo cierto para alguna xi en R. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, pueden verificar fácilmente que el inciso 2 es una generalización del inciso 1, ¿verdad?
si toman g igual a la función constante 1, ¿sí? Si ustedes toman g igual a la función constante 1, la integral de la función constante 1 es la medida de r, ¿verdad? Eso también es un problemita que van a hacer por ahí, ¿no? Si hacen g igual a la constante 1, pues eso les da la medida de r, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, si se dan cuenta, pues esta es una generalización, ¿verdad? Es una generalización. Eh, También, ¿verdad? Silgi, por el inciso 1, esto también se puede ver como la función f por g evaluada en algún punto, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor no es el mismo xi que está aquí, pero sí habría un punto donde esta integral se puede ver como f por el inciso 1, si g también es continua, entonces esto sí sería la función producto evaluado en algún punto que no necesariamente tiene que ser el mismo, ¿verdad? ¿Sí está bien? Claro, si g es continua, ¿verdad? Ujú. Ok. Pero bueno, o sea, aquí lo importante es que es una generalización, ¿verdad? Es una generalización de de el inciso 1. Perfecto. Entonces, miren, vamos a terminar con el teorema del valor promedio, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Decíamos, voy a probar el primer inciso, ¿sí? Voy a probar el primer inciso y decía yo, ¿no? Que como estamos suponiendo que f es continua en R, pues f alcanza su valor máximo, que le voy a llamar m, y su valor m mayúscula, y su valor mínimo, que le voy a llamar m minúscula, ¿sí? Es decir, que se satisface esto, ¿no? Y bueno, por la monotonía de la integral, ¿no? Por la monotonía de la integral, pues se tiene entonces que, ¿qué? Se tiene que, pasa lo siguiente, ¿verdad? Que m o la integral de m sobre el rectángulo R, la constante m, es menor o igual que la integral de f sobre R, y este es menor o igual que la integral de la constante m mayúscula sobre R. ¿Y cómo son las integrales de las funciones constantes? Bueno, eso ustedes también lo van a ver en un problemita, pero esta es m mayúscula por la medida de R, y esta que está aquí es m minúscula por la medida de R, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ok, y entonces, pues ya está, ¿no, chicos? Esto lo que nos dice es que, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, observe, a ver, por lo tanto, dividiendo entre la medida de R, ¿no? Tenemos que m es menor o igual que 1 entre la medida de R por la integral de f sobre R, y este es menor o igual que m mayúscula, ¿no? Entonces esto lo que nos dice es que este es un valor que está entre el mínimo y el máximo, ¿verdad? Y como la función es continua, por el teorema del valor intermedio, ¿no? ¿Sí? Podemos aplicar el teorema del valor intermedio porque un rectángulo es un conexo, ¿verdad? Tenemos el teorema del valor intermedio para las funciones de Rn en R, y dado que R es un conexo, entonces a ver, como f es continua en R, ¿verdad? Como f es continua en R y R es conexo, ¿verdad? Y R es conexo. Bueno, pues entonces puedo asegurar, como es un valor entre el mínimo y el máximo, pues existe una xi en R tal que este 1 entre la medida de R por la integral de f sobre R se puede ver como f de xi, ¿verdad? Y que es justo lo que queríamos demostrar, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos?
¿Hasta ahí todo bien? Ok. Y entonces, para el inciso 2, vamos a hacer dos casos, ¿no? En el inciso 2, observen lo siguiente. Este, pasa lo siguiente, ¿no? Se tiene que, como estoy suponiendo que la función es mayor o igual que 0 para toda x en R, entonces, pues también pasa lo siguiente, ¿verdad? Que m por g de x sigue siendo menor o igual que f de x por g de x, ¿no? ¿Verdad? Esto sigue siendo así, y esto sigue siendo menor o igual que g de x, y esta desigualdad vale para toda x en R, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, entonces todos estos son funciones integrables, ¿verdad? M por la función g, f por g, también va a ser integrable, ¿verdad? F por g también es integrable, porque es el producto de funciones integrables, y esta es otra constante por una función integrable. Entonces, nuevamente, por la monotonía, ¿sí? Porque el teorema del valor intermedio solo vale para para conjuntos conexos, ¿verdad, Gerardo? Sí, el teorema en general para funciones de Rn en R, el teorema del valor intermedio, ¿verdad? Solo vale si el dominio es conexo, ¿no es cierto? Sí, era necesaria la conexidad para ver el teorema del valor intermedio, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, otra vez aquí de la integral, este, pues podemos concluir otra vez, ¿verdad? Y de una vez puedo poner que es m por la integral de g sobre r, debería ser menor o igual que la integral de f por g sobre r, y esto sería menor o igual que m por la integral de g sobre r. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? Entonces, a ver, hay un caso que voy a ver primero, es que si la integral de g sobre r fuera cero, ¿verdad? Si la integral de g sobre r fuera cero, esta desigualdad implica ¿qué cosa? De aquí puedo concluir que entonces la integral de f por g también sería cero, ¿no, chicos? ¿Verdad? También sería cero la integral, y por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, este, por lo tanto, pues la integral de f por g sobre r, pues es lo mismo que f de xi por la integral de g sobre r para cualquier xi, ¿verdad? No solo para algunos, sino para cualquier xi en r, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya acabé, ¿no? ¿Verdad? Ya con esto terminé el inciso 2, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra opción? La otra opción es que, la otra posibilidad es que si la integral de g sobre r es estrictamente mayor que cero, ¿verdad? Porque la integral de g tiene que ser mayor o igual a cero. Si fuera igual a cero, pues ya está, ¿verdad? Ya terminé. Y si la integral es igual a cero, es mayor que cero, entonces puedo dividir esta desigualdad, ¿verdad? Esta desigualdad la puedo dividir por este número, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que m es menor o igual que la integral de f por g, lo voy a poner así, ¿verdad? Que la integral de f por g sobre r entre la integral de g sobre r, y esto sería menor o igual que m, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí está bien? Puedo dividir, y como es positivo, pues no se invierte la desigualdad, ¿sí?
De tal manera que, otra vez, nuevamente, por el teorema del valor intermedio, nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, por el teorema del valor intermedio, ¿verdad? Del valor intermedio, pues existe una xi en R, tal que ¿qué? Bueno, pues tal que lo que queríamos demostrar, ¿no? Tal que f de xi es igual a este cociente, ¿verdad? La integral de f por g sobre r entre la integral de g sobre r, ¿no? O que la integral de f por g sobre r es igual a f de xi por la integral de g sobre r. ¿Está claro? Y ya con eso concluimos la prueba, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? Esto es totalmente análogo a lo que hicimos en cálculo 2, ¿no? Totalmente análogo. La prueba es totalmente... A ver, Gerardo, ¿dónde está? ¿En qué parte te perdiste? A ver, en el inciso 2, empezamos aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, esto es la primera parte, ¿no? Este valor, como está entre el ínfimo y el máximo, por el teorema del valor intermedio, es igual al valor de la función en un punto, ¿no? Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio, ¿no, Gerardo? Estamos viendo que este valor está entre el mínimo y el máximo, ¿verdad? Sí, está bien. Eso fue en el primer inciso. Ujú. Sí, recuerda que estamos, una hipótesis, sí, sí, ¿verdad? Una hipótesis es que G es mayor o igual que cero, ¿verdad? G es mayor o igual que cero. De hecho, este resultado también es válido si G de X es menor o igual a cero, ¿verdad? Sí, si G de X es menor o igual a cero. También se vale. Es decir, simplemente tiene que suceder que G sea del mismo signo en todo R, ¿verdad? Creo que por ahí les dejé como problemita algo similar cuando G de X sea menor o igual a cero.